En el día de hoy te voy a hablar de ciertos red flags que tienes que tener en cuenta a la hora de contratar un entrenador. Que si tú contratas un entrenador y empieza a darte estas señales y a emplear en ti, en tus entrenamientos, estas cosas que te voy a mencionar ahora, sale corriendo de ahí lo más rápido posible porque no vas a conseguir tu objetivo con ese entrenador. Es muy posible que te lesiones y vas a estar tirando tu dinero. Estas son cosas muy básicas, pero que últimamente veo que se están cometiendo muchísimo. En el gimnasio lo veo cada día que los entrenadores le ponen a sus asesorados este tipo de técnicas y este tipo de cosas que no es lo más óptimo, pero ni de lejos es lo más óptimo ni es como debería entrenar una persona que está comenzando en el gimnasio. En ciertos casos, si eres una persona muy avanzada, puedes permitirte hacer este tipo de entrenamiento en circunstancias muy específicas, pero si tú eres un principiante y contratas a un entrenador y te pone estas cosas que te voy a mencionar a continuación, pues sale corriendo de ahí lo más rápido posible, que ese entrenador no sabe lo que está haciendo. Y lo primero que todo que tienes que tener en cuenta cuando contratas a un entrenador, y esto lo vi justo ayer y fue un cúmulo de cosas, es que no fue una sola, fueron muchas, pero voy a empezar hablándote por la super serie. Y sí, ya me estarás diciendo, bueno, pero la super serie es una técnica de intensidad que se usa y que es muy efectiva en ciertos casos. Sí, tienes razón. Pero si tú eres un principiante, contratas a un entrenador para que te empiece a entrenar y lo primero que hace contigo es ponerte una super serie de 3 o 4 ejercicios, eso es una red flag grandísima. Las personas que están empezando en el gimnasio no pueden entrenar con super serie. No es lo más óptimo, pero ni de cerca. O sea, las personas que están empezando en el gimnasio tienen que empezar haciendo 1 o 2 ejercicios por grupo muscular y que no sean en super serie, trabajar un solo ejercicio a la vez. Entonces, este caso que lo vi recientemente ayer era el caso de un muchacho principiante que estaba empezando en el gimnasio, y el tipo de super serie que estaba haciendo era, primero que todo, lo puso a entrenar con sentadilla libre. La sentadilla libre no está mal, perfecto, es un ejercicio excelente para crear masa muscular en el tren inferior. Pero el gran problema es que estaba haciendo una técnica de intensidad, que esto es otra gran red flag que se le suma a esta otra que te estaba comentando de la super serie. Le estaba haciendo una técnica de intensidad en la que empezó haciendo sus series de aproximación, hasta ahí todo bien, pero cuando llegó a la serie efectiva lo que hacía era, en cada serie le subía el peso, le subía el peso y le subía el peso. Hizo muchísimas series, como 10 series, una tras de la otra, con bajos tiempos de descanso y haciéndola mal, porque él no podía ya con ese peso. Estaba muy fatigado, estaba deteriorando la técnica y sencillamente la estaba haciendo mal. No bajaba totalmente porque como era mucho peso y estaba fatigado, entonces estaba haciendo una sentadilla parcial. Bajaba un poquitico y de ahí volvía a subir. Y encima de eso, el entrenador por atrás aguantándolo porque se estaba tambaleando para todos los lados y estaba temblando así. Si tú eres un principiante, tú estás empezando en el gimnasio, contratas a un entrenador para que te lleve y lo primero que hace es ponerte a hacer sentadillas libres, que en cada serie te aumenta el peso y te metes 10 series una tras de la otra, sale corriendo de ahí. Ese entrenador no sabe lo que está haciendo. Ese tipo de entrenamiento no se le puede poner a una persona que está empezando en el gimnasio. Tenemos que entender que una persona que está empezando en el gimnasio tiene un mínimo volumen efectivo muy bajo. ¿Esto qué significa? Que prácticamente con cualquier cosa que haga va a mejorar, que necesita muy poco volumen de entrenamiento para mejorar. Pero paralelamente a eso tiene una capacidad de recuperación muy baja también. Entonces tú no puedes ponerle un volumen de entrenamiento muy alto. Tiene que ser un volumen de entrenamiento bastante bajo y poco a poco, a lo largo del mesociclo, ir aumentando el volumen de entrenamiento muy poquito a poco, muy paulatinamente. Y ya en los próximos mesociclos, después de hacer una descarga y muy bien estructurado, vas aumentando a medida que el atleta o el asesorado lo vaya necesitando, vas aumentando el volumen de entrenamiento. Pero tú no puedes llegar al principio y ponerle a un principiante una cantidad de series con un volumen de entrenamiento altísimo, porque eso no es lo más óptimo para él. No va a recuperarse de ese entrenamiento y eso va a hacer que no gane masa muscular. Sencillamente se va a quedar igual. Si a todo esto le suma que estaba haciendo con super serie, es decir, que hacía esa primera serie que te acabo de contar de sentadilla libre con ese volumen excesivo de trabajo y además aumentando cada vez más el peso y con una técnica pésima, y que además no estaba haciendo todo el rango de recorrido, bueno, pues si a eso le sumas que cuando terminaba de hacer su serie lo llevaba a la sentadilla Sisi. En la sentadilla Sisi lo hacía más o menos similar a lo que estaba haciendo en la sentadilla libre. Se ponía en la sentadilla Sisi, el entrenador se ponía a aguantarlo por las manos y bajaba un poquitico, ni siquiera llegaba a los 90 gramos a los 90 grados de la sentadilla Sisi, porque sencillamente estaba súper fatigado.
súper fatigado, no podía más. Y hacía 30 o 40 repeticiones con otro error grandísimo, repeticiones forzadas. Es decir, él no podía hacer ya más repeticiones. Hizo 3 o 4 al principio, que las estaba haciendo con un rango de recorrido que llegaba a unos 90 grados, pero de ahí para allá no podía hacer una más. Empezaba a fallar, ya no podía bajar más. ¿Y qué lo que hacía? Lo aguantaba por las manos, que terminara de bajar y que terminara de subir. Y así le metió 20, 30, 40 repeticiones una tras de la otra, repeticiones forzadas. Esto es otra cosa, anótalo, mira, otra red flag. Si tú contratas un entrenador y en las primeras semanas de tu entrenamiento te empieza a meter repeticiones forzadas en super serie, sale echando de ahí. Ese no tiene idea de lo que está haciendo. Un principiante no puede entrenar de esta forma. No tiene su sistema adaptado para recuperarse en un entrenamiento de esa magnitud. Y además de eso, no es un entrenamiento óptimo para que genere masa muscular. Entonces sencillamente lo está sobreentrenando y no va a ganar masa muscular. Y ahora que ya sabes los red flags que tienes que tener en cuenta a la hora de contratar un entrenador, tienes que ver este video. En él te explico cómo perder grasa y ganar masa muscular a la misma vez. Y sí, esto es posible. Mira el video para que veas cómo es que se hace.